Hace años, la revista devocional Nuestro Pan Diario ilustró con una historia la necesidad que tiene cada cristiano de afrontar sus problemas y desafíos en la vida con la confianza de que Dios está obrando detrás de escena. La historia cuenta que durante la Segunda Guerra Mundial, una familia de Sussex, Inglaterra, envió un poco de dinero a una organización misionera y adjuntó una carta diciendo que querían dar más, pero la cosecha en su finca estaba siendo amenazada por la poca lluvia. También temían que las bombas alemanas cayeran en el área, poniendo en riesgo sus granjas y cultivos, sin mencionar sus propias vidas. Así que la familia pidió que las personas en la misión oraran para que no cayeran bombas en su terreno. El director de la organización misionera respondió la carta, y él sabiamente dijo que, mientras que no creía que podían orar exactamente como les pedían, ellos ciertamente orarían por ellos, pidiendo que la familia confiara en la voluntad de Dios para sus vidas, independientemente de lo que pasara. Poco después, un misil alemán cayó en su propiedad, pero ningún miembro de la familia fue herido, y el ganado, la casa y el granero estaban intactos. Y resulta que esa bomba se hundió tanto en el suelo que liberó un arroyo subterráneo, y esa nueva corriente proveyó suficiente agua para regar toda su propiedad, junto con la de los vecinos. Nuestro Pan Diario finaliza esta ilustración escribiendo: a veces incluso las bombas son bendiciones. Caen del cielo, haciendo mucho ruido, y liberan dentro de nosotros una nueva corriente de confianza y fe en la provisión de Dios. Y es que Dios tiene una manera de usar cada inconveniente y cada prueba y cada dificultad para hacernos más sabios y acercarnos más a Él. Quizás una de las áreas más difíciles de navegar con sabiduría en la vida es el ámbito laboral. Tal vez usted tenga que manejar problemas delicados que pueden explotar en cualquier momento. Demandas irrazonables, tareas difíciles. ¿Cómo puede llevar uno la sabiduría de Dios al trabajo? ¿Cómo se ve la sabiduría en el ámbito laboral? ¿Cómo responder a los que tienen autoridad sobre usted mientras está de turno? Salomón va a abordar este tema ahora y proveerá algunos consejos inspirados para navegar por el mundo laboral con sabiduría divina. Comencemos leyendo el versículo 2 de Eclesiastés capítulo 8. Yo digo, guarda el mandamiento del rey por causa del juramento de Dios. Ya que Salomón es un rey, él va a ilustrar cómo responder sabiamente a una persona con su nivel de autoridad, desde el rey hacia abajo. Él comienza en la cima, con la autoridad más alta en la tierra. Y a la verdad, ese es un buen lugar para sacar algunas ideas, porque si usted sabe cómo responder a las autoridades superiores de la tierra, ciertamente sabrá cómo responder a todas las demás. Y es que todos estamos rodeados de autoridades en todo momento, ya sean funcionarios de gobierno, padres, maestros, entrenadores, supervisores, directores, jefes. Y el primer principio que Salomón nos da aquí es el principio de la obediencia a la autoridad. Salomón plantea la cuestión fundamental de que el mandato del rey, traducido literalmente la boca del rey, debe obedecerse. ¿Por qué? Salomón escribe, por causa del juramento de Dios. En otras palabras, porque Dios delegó esa autoridad al rey. Entonces, obedecemos los mandamientos del rey, de la autoridad, porque en última instancia Dios está en control de ese rey. Puede que no lo parezca a veces, ¿no? Pero Salomón también escribe en Proverbios 21:1 que el corazón de ese rey está en la mano de Dios, llevando a cabo en última instancia sus planes divinos. Puede parecer que solo está obedeciendo a una autoridad terrenal, pero no es así. En realidad, como Pablo escribió a los Colosenses, servimos a nuestros amos terrenales, nuestros supervisores y autoridades terrenales, sabiendo que de esa manera servimos al Señor. Colosenses 3:22. Ahora eso no significa que será fácil o conveniente.
Es posible que lo convoquen para servir como jurado y usted había planeado unas vacaciones. Es posible que tenga que pagar más impuestos de los que estaba esperando. Es posible que se enfrente a restricciones de zona y normas y reglamentos que son costosos. Por ejemplo, aquí en nuestra iglesia en Carolina del Norte, tuvimos que cumplir con ciertos códigos de construcción y ordenanzas municipales. Las puertas de nuestro edificio debían tener un cierto ancho. Tuvimos que instalar algunos mecanismos de seguridad bien costosos en caso de incendio, que a todo esto el departamento de bomberos viene a revisar cada año. Las ventanas debían tener un cierto grosor. También tenemos prohibido usar las salas en el segundo piso para niños menores de 2 años. Sus salas solo pueden estar en el primer piso. Los espacios del estacionamiento deben tener un cierto ancho determinado. Tuvimos que plantar un cierto número de árboles y plantas. El letrero de la iglesia en el frente solo podía tener ciertas medidas, que es por lo que ese letrero es absolutamente inútil. Y la mayoría de la gente que pasa por enfrente de la propiedad cree que esto es un colegio. Y el apóstol Pablo escribe: sométase toda persona a las autoridades superiores, lo que es el mismo principio que Salomón está enseñando aquí, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. Romanos 13:1. Y quizás esté pensando, pero estos días son terribles. Y estoy de acuerdo. El cristianismo genuino está experimentando una cultura cada vez más hostil, pero todavía no estamos en donde se encontraba la iglesia primitiva hace 2000 años, cuando cubrían a los creyentes de alquitrán y los usaban como antorchas para iluminar las fiestas en el jardín de Nerón. Todavía no estamos como los anabautistas hace 500 años que rechazaron el bautismo por aspersión a los bebés y creían que solo aquellos que confiaban en Cristo personalmente podían ser bautizados por inmersión. Así que las autoridades de la ciudad dijeron: bueno, si tanto quieren sumergirse, los vamos a ahogar. Y muchos murieron de esa forma. Hace varios cientos de años en Escocia, los creyentes, liderados por John Knox, el reformador, sufrieron a causa de su fe también, y les cortaron las orejas o las manos. Algunos fueron asesinados, sus cuerpos empalados en los campanarios de las iglesias como advertencia a otros creyentes protestantes, y hasta el día de hoy, en algunos países, ser cristiano es una cuestión de vida o muerte. Uno de los problemas que enfrentamos los creyentes que vivimos en países que gozan de libertad religiosa es que olvidamos que somos extranjeros. Creemos que estamos en casa. Tratamos de sentirnos cómodos en la sala de estar equivocada. Somos ciudadanos del cielo, asignados a la embajada de la tierra por el momento. No somos colonos, somos peregrinos. Y más que nunca necesitamos sabiduría para aplicar correcta y bíblicamente este principio de obediencia a la autoridad. En segundo lugar, Salomón nos enseña el principio de la paciencia en el proceso. Leamos la primera frase del versículo 3. No te apresures a irte de su presencia. Lo más probable es que Salomón se está refiriendo al respeto que se demuestra ante una persona en autoridad. O sea, el subordinado demuestra su respeto al ser paciente, al no tomar una acción precipitada en un arranque de enojo cuando sale pegando un portazo. Salomón dice esencialmente aquí: no renuncie, disminuya la velocidad, tranquilo, aguante, no salga refunfuñando. Salomón aquí no está hablando tanto de moverse lentamente, sino de responder lentamente. Actúe con respeto y con cuidado con su autoridad. No reaccione. Sea paciente. En tercer lugar, él nos da el principio de lealtad al cargo. Leamos la última parte del versículo 3. Ni en cosa mala persistas, porque él hará todo lo que quiere, pues la palabra del rey es con potestad. ¿Y quién le dirá qué haces? Básicamente, Salomón nos está recordando aquí que en un nivel muy práctico, si no le gusta la palabra del rey, no caiga en la tentación de rebelarse. Muestre respeto por el cargo de esa autoridad,
ese entrenador, maestro o funcionario de gobierno. Y Salomón escribe aquí también: no persistas en cosa mala, o no te metas en una causa malvada. En otras palabras, no devuelvas el golpe haciendo algo pecaminoso. Como dice Romanos 12, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No responda de mala manera. No se rebele. Cuando su superior diga o haga algo desagradable, no busque una oportunidad para socavarlo. Cuando su vecino le grite, no le conteste con más gritos. Cuando alguien lo insulta o lo difama, no entre en el mismo juego. Porque así es como funciona el mundo. Las personas compiten por el poder y para escalar. ¿Y qué hacen? Buscan socavar a la competencia, insultan, difaman a los demás para tomar su posición. Y Salomón advierte aquí a los que están bajo autoridad que si luchan contra la autoridad, probablemente les salga el tiro por la culata. Hace poco estaba leyendo sobre las batallas políticas durante los últimos 200 años en los Estados Unidos. Encontré que cuando Grover Cleveland, de la ciudad de Buffalo, Nueva York, se postuló para presidente a finales de 1800, se descubrió que tenía un hijo ilegítimo. Su oponente, James Blaine, obviamente se aseguró de que el escándalo fuera noticia de primera plana e incluso apodó a Cleveland la Bestia de Buffalo. Entonces el partido de Cleveland tomó represalias, creando un cantito para insultar a Blaine, que decía: Blaine, Blaine, el gran mentiroso del estado de Maine. El partido de Blaine luego tomó represalias, creando su propio canto que hacía referencia a la inmoralidad de Cleveland, y lo cantaban en las movilizaciones y lo pegaban en carteles, y hacían la pregunta: mamá, mamá, ¿dónde está mi papá? Pero luego Cleveland ganó las elecciones y su partido tuvo la última palabra al agregar una pequeña frase a ese cántico y decía: mamá, mamá, ¿dónde está mi papá? Está en la Casa Blanca. Ja, ja, ja. Mire, el proceder del mundo siempre ha sido devolver el golpe, gritar más fuerte, lanzar un insulto más grande. Pero ese no es el proceder del sabio. Es lo opuesto a lo que una persona que teme a Dios debe hacer. Y Salomón refuerza sus comentarios sobre el proceder de una persona sabia, añadiendo un par de prohibiciones. Y la primera es la prohibición de pecar contra Dios. Mire el versículo 5, el que guarda el mandamiento no experimentará mal. O sea, si desobedece a la autoridad, puede esperar castigo de su parte. Pero si obedece, si guarda el mandamiento, le va a ir bien. Es un principio bastante simple. Y es en este punto que debemos recordar que tenemos más de una autoridad. O sea, el que teme a Dios reconoce el principio fundamental de los límites de la obediencia a los mandamientos de su autoridad terrenal. Obedecemos el mandato de la autoridad terrenal siempre y cuando su mandato no requiera que violemos el mandamiento de nuestra autoridad celestial. Los apóstoles les informaron respetuosamente a sus líderes en Hechos capítulo 5, versículo 29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Debemos guardar primeramente el mandamiento del Señor para no experimentar su castigo y corrección. Pero eso significa que, en ocasiones, por obedecer a Dios, vamos a sufrir el castigo de la autoridad terrenal que está desobedeciendo a Dios. Y a todo esto, esas autoridades un día van a rendir cuentas a Dios por lo que han hecho también. Hay creyentes que han perdido sus trabajos porque rehusaron desobedecer la palabra de Dios. No iban a hacer transigencias morales. Relaciones se terminaron. Carreras y promociones se disolvieron porque, como fiel creyente, simplemente prefirió obedecer los mandamientos de Dios. Avanzando, Salomón ahora nos da la prohibición de hablar fuera de turno. Continuemos en la última parte del versículo 5. El corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio, porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio,
porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser, y el cuándo haya de ser. ¿Quién se lo enseñará? En otras palabras, busca el momento adecuado, el lugar adecuado y la forma adecuada de hablar, si es que aún es sabio hablar. El corazón sabio va a elegir permanecer en silencio no simplemente para permanecer en silencio, sino para pedirle al Señor el momento adecuado para hablar, para tener el mensaje correcto cuando hable y para tener el motivo correcto cuando lo haga. Y eso viene de un entendimiento de lo que Salomón nos recuerda aquí en el versículo 7, que no sabemos lo que Dios está planeando hacer en el futuro. Sin importar lo mal que se vea, no tenemos idea de lo que Dios está planeando. Señor, lo peor en mi vida en este momento sería que una bomba cayera sobre mi granja. Y esa bomba cae y emerge una corriente de agua que Dios había planeado sacar a la luz. Salomón ahora termina este tema recordándoles a todos que no importa cuán poderosa pueda ser una autoridad, todavía es pequeña y limitada en su poder. Salomón enumera aquí 4 limitaciones. Y la primera limitación es que nadie puede controlar el viento. Mire la primera frase del versículo 8. No hay hombre que tenga potestad para refrenar el viento. Quizás su traducción diga que no hay hombre que tenga potestad para refrenar el espíritu. Y eso es porque la palabra traducida viento en el idioma hebreo es la misma palabra que se puede traducir como espíritu. Es la misma palabra y el significado específico se lo da el contexto. Ahora, ya que algunos asumen que esta frase va con la siguiente, que habla sobre la muerte, entonces afirman que hace referencia a la incapacidad de una persona de controlar su muerte, y de esa manera está reteniendo su espíritu. Y aunque es teológicamente correcto que no podemos añadir más días a nuestra vida, estos son proverbios separados, y la interpretación más simple contextualmente es que esta es una referencia al viento. Y el punto de este proverbio entonces sería: ¿qué tan poderoso es ese jefe, o ese maestro, o ese supervisor que lo puede estar volviendo loco? Recuerde, no pueden mover ni una nube en el cielo. Tienen enormes limitaciones en su poder. Un autor sugirió que Salomón se está refiriendo específicamente al clima. En otras palabras, la persona más poderosa de la tierra no puede hacer que sople la brisa, y menos que se detenga un huracán. O sea, no tienen tanto poder como parece. Aun ellos están sujetos a las fuerzas de la naturaleza que solo la máxima autoridad del universo puede controlar. La siguiente limitación que Salomón nos da es que nadie puede determinar la duración de su vida. La siguiente frase en Eclesiastés 8:8 dice: nadie tiene potestad sobre el día de la muerte. No importa cuán poderosa sea una persona en la vida, no tiene el poder de mandar a la muerte. Solo Dios tiene la autoridad sobre la vida y la muerte. Están enteramente en la mano de Dios. Cuando el rey Luis XIV estaba muriendo, llamó a su hijo a su habitación y sus últimas palabras fueron: hijo, aprende de mis errores y recuerda esto: los reyes mueren como cualquier otro hombre. La siguiente limitación humana que Salomón provee es que nadie puede escapar de las batallas de la vida. Salomón escribe en la mitad del versículo 8: no se da licencia en tiempo de guerra. Podría traducirlo: no hay exención para salir de en medio de la batalla. Probablemente Salomón se está refiriendo aquí principalmente a una batalla militar, pero el concepto también se aplica a todas las batallas y desafíos de la vida. Y Salomón esencialmente dice aquí que incluso aquellos que lo tienen todo, no tienen escapatoria de las dificultades de la vida. Finalmente, Salomón nos dice que nadie puede eludir las consecuencias del pecado. Salomón escribe en la última parte del versículo 8: ni la impiedad salvará a los que la practican.
Traducido literalmente, la maldad no librará a sus amos. Las personas en el poder pueden llegar a ser amos de la maldad, pero por mucho que se enorgullezcan y se jacten y pequen contra Dios y contra los demás, no van a poder eludir las consecuencias del pecado. El día del juicio se acerca. Y, por cierto, la única esperanza para cualquiera de nosotros es el perdón de nuestros pecados a través de la muerte y resurrección de Jesucristo, quien pagó nuestro castigo y nos ofrece el regalo de la salvación. Y en su gracia Él no solo nos da el don de la salvación, sino que, como Santiago capítulo 1 nos dice, Él también nos da el don de la sabiduría. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Querido oyente, el Señor puede darle sabiduría para su trabajo, sabiduría para responder a aquellos en su vida que están en puestos de autoridad, especialmente cuando son difíciles. Él nos da sabiduría para entender que, aunque una bomba caiga en su vida, Dios tiene razones. Podría estar abriendo nuevas corrientes de aguas profundas, nuevas profundidades de carácter, confianza y sabiduría. Termino con la letra de una canción que nos recuerda de los planes profundos de Dios y dice: oramos por bendiciones, pedimos paz, comodidad para la familia, que nos proteja al dormir. Salud pedimos y prosperidad, que tu mano poderosa alivie todo el sufrir. Cada petición tú escuchas sin cesar, pero en tu inmenso amor nos das lo que es mejor. Porque, ¿qué si tus bendiciones son tormentas? ¿Qué si tú sanas con lágrimas? ¿Y si 1000 noches en desvelo necesito para acercarme más a ti? ¿Y qué si las pruebas de esta vida es tu misericordia en un disfraz? Pedimos guía, tu voz oír. Lloramos de impotencia cuando no te podemos sentir. De tu amor dudamos y tu bondad, como si tus promesas no fueran verdad. Pero cada petición tú escuchas sin cesar, y en tu inmenso amor nos das lo que es mejor. Porque, ¿qué si tus bendiciones son tormentas? ¿Qué si tú sanas con lágrimas? Y si 1000 noches en desvelo necesito para acercarme más a ti. ¿Y qué si las pruebas de esta vida es tu misericordia en un disfraz?